El viernes empezamos a hacer el reclamo por los puestos de trabajo que habían prometido en la primera reunión, que hace ya más de 6 meses, que tuvimos con gente de la municipalidad, gente de acá, de Valley, y bueno, nos han dicho que íbamos a tener una solución, nos iban a hacer entrar a compañeros, 10 compañeros y así, por cupo, 5, y hasta ahora no ha pasado nada. Ahora hicimos otra vez la misma reunión hace 3 meses atrás y tampoco pasó nada. Volvimos a hacer lo mismo, pero queremos una solución. ¿Y cuántos son ustedes? Nosotros somos más de 60 familias que hay acá reclamando por los puestos de trabajo. Y adentro hay más de 250 y no todos son de Guaite como se había prometido. Hay 8 personas que son de acá, de lo que viene a ser en Boulevard y Saladero, y después las otras más de 250 personas que son todas de afuera. ¿Y no han tenido diálogo con los gerentes? Hemos tenido diálogo, todo es mentira y ninguna solución. Lo único que estamos buscando es ver la forma para que ellos puedan hacer entrar a gente de acá que había sido en primer momento la prioridad. Saladero, Boulevard y Guaite. Y como te digo, no hay gente de acá trabajando acá adentro. ¿Cómo va a seguir la medida? Las medidas van a seguir haciendo como estamos ahora, pidiendo los puestos de trabajo, alguna solución a la gente que tenga que ver de la municipalidad y gente de acá de Valley. Y han venido a hablar de todos, de abajo hasta los más de arriba, y ninguno nos da la solución que queremos. ¿Hubo alguna represión policial en estos días por este tema? Y hoy a la mañana vinieron a decirnos nos vamos o nos vamos, sí o sí, por la fuerza. Pero llegamos a un acuerdo con el jefe de la comisaría que para el mediodía íbamos a tener una respuesta de acá adentro y estamos esperando que se haga al mediodía para a ver qué solución nos dan. Y si no nos dan, lo que se viene es que nos vayamos sí o sí, por la fuerza.